¿no es cierto?, a meternos un poquito ya de lleno, progresivamente, como le decía, lo que es la intervención psicopedagógica, ¿sí? Pero siguiendo la línea de lo que estuvimos trabajando, que son las matrices del aprendizaje, ¿sí?, que la lectura que habíamos trabajado la etapa anterior y que yo las había subido ahora la clase, o sea, el jueves pasado, que se llama Matriz y algo más, que estuvimos, ¿no es cierto?, leyendo Pichón Riaver, así que por eso siempre es muy importante la lectura, que ustedes vayan consultando, ¿no es cierto?, a medida que se les vayan generando consultas y dudas, porque después, cuando comencemos ya con parciales, porque esta segunda etapa va a haber parciales, ya no va a ser más tanto trabajos, ¿sí? Trabajo, quizás un trabajo integrador y después ya vamos a comenzar con los parciales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar preparados para la mesa que va a ser en mayo, ¿sí? Entonces hay cuestiones que ustedes como aprendientes sabrán lo que tienen que ir ajustando, ¿sí? Lo que tienen que ir reforzando. Esto es como una primera aclaración, ¿sí?, que yo les quiero hacer, y saben que estoy a disposición de ustedes por cualquier consulta que vayan teniendo. Bien, yo voy a ver si puedo presentar pantalla acá. No sé por qué no estoy pudiendo compartir la anamnesis que les preparé. Esperen un poquito, por favor. A ver. Ustedes me dicen si pueden divisar el archivo, por favor. Sí, ahora sí se ve. Sí se ve, profe. ¿Cómo está? Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniela? Bien. Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, miren, este es un material, ¿sí?, que vamos a trabajar muchísimo porque de manera, ¿no es cierto?, específica va tocando algunos temas. Yo ya lo subí hace unos momentos en la plataforma, ya lo tienen a su disposición. Se llama Intervención Psicopedagógica parte uno, porque vamos a tener 3 partes en total, ¿sí?, en donde se titula El desarrollo de las matrices de aprendizaje en contextos familiares violentos. Elijo este tema primero porque, como le venía diciendo, estuvimos trabajando todo lo que son las matrices de aprendizaje, ¿sí? Y lo agrego en contextos familiares violentos, ¿por qué? Porque acá está hablando de contexto por una parte, está hablando de familias por otra parte, y está hablando de una palabra, ¿no es cierto?, bastante latente en nuestra sociedad, que es la violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestro rol, cuando recibimos a este niño o a este adolescente, o por qué no a este adulto, ya sea en un espacio de la escuela o en el consultorio, ¿sí?, siempre tenemos que ubicarnos en varios escenarios. Yo les doy 2 lugares como ejemplo nada más. ¿Cómo nosotros vamos a analizar, ¿no es cierto?, Eh, cómo lo vamos a interpretar a este sujeto, y obviamente todo lo que trae, que es la familia, ¿sí? Tiene en total 129 páginas, 125 más o menos, que es todo contenido. Aquí yo les puse las palabras claves, ¿sí?, que consta este material. Esta es una frase que ya le había compartido a Alicia Fernández, y acá tienen el índice, ¿sí?, separado por capítulos. No se asusten, quizás ustedes ven que es muchísimo, ¿sí?, pero en realidad son conceptualizaciones, digamos, que ya veníamos trabajando incluso en introducción. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo hago? Como nosotros tenemos 2 áreas curriculares,
introducción y práctica, lo que yo hago es, nosotros trabajamos en un área, tiene consecuencia, ¿no es cierto?, con y correlatividad con práctica, ¿sí? Entonces, no, digamos, acá estamos, sí. No son quizás conceptualizaciones que van a ser muy desconocidas para ustedes. Perdón. Bien. Después, por ejemplo, en el capítulo 1, acá hablamos del paradigma de la complejidad, vamos a ver qué es lo que es una complejidad, por qué hablamos de paradigma, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la concepción de aprendizaje, que ya lo habíamos abordado en introducción, ¿sí? Los problemas de aprendizaje, que ahí vamos a especificar un poco más los tipos de problemas que hay de aprendizaje, cuáles son las diferencias con las dificultades y los trastornos, que son 3 tipos de caracterizaciones totalmente distintas, las familias, por supuesto, la matriz de aprendizaje, su proceso y la modalidad. Bien, acá yo me quiero detener. Recuerdan, ¿no es cierto?, que en introducción tratamos esta conceptualización, ¿no es cierto?, que es la modalidad de aprendizaje, ¿sí?, en donde no había quedado claro quizás en un principio, después se pudo ir reforzando, es decir, que ustedes al momento del estudio quizás tengan que regresar a los apuntes de introducción, ¿sí?, para poder reforzar ese contenido. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Voy muy Sí, sí, profesor. rápido, me dicen, No, por va favor. perfecto. Va bien, profesor. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo, bien. Entonces, reitero, lo que nosotros vamos a tratar en práctica tiene correlatividad con introducción, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la modalidad de aprendizaje. En el capítulo 2 ya nos adentramos más a todo lo que tenga que ver con la violencia, los tipos, maltrato, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener bien definidos, ¿no es cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, que es muy amplio, pero en este caso nos vamos a especificar obviamente desde nuestro rol, que son las intervenciones. En el capítulo 3 tenemos un caso, ¿sí? Se llama caso Brian, en donde tenemos todo su historial, todas las entrevistas, que ahora yo no le estoy pudiendo compartir la anamnesis, pero bueno, si no lo puedo resolver lo voy a compartir después en la plataforma, porque también eso vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo nosotros vamos a llevar a cabo la entrevista, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a esa mamá o ese papá o ese referente afectivo o no de este niño, cómo vamos a abordar la entrevista, si es abierta, si es cerrada, qué es una anamnesis, ¿sí? Bien. Tenemos luego en el capítulo 4 conclusiones y después tenemos un anexo donde yo, ¿no es cierto?, les brindo todo lo que tenga que ver con el marco legal en cuanto a violencia. Por último, tenemos ejemplos de lo que es el informe de un tratamiento psicopedagógico, pero solamente como ejemplo, ¿sí? Porque en la parte 2, ¿sí?, de lo que es una intervención psicopedagógica, nos vamos a meter más de lleno de lo que es un tratamiento, obviamente. Eso ya estamos hablando de otras cuestiones. Bien. Les digo, es un material, la verdad, que es para leerlo a conciencia, ¿sí? Avalado, ¿no es cierto?, por autores como Alicia Fernández, Beatriz Janín, Marina Müller, y principalmente es un trabajo de investigación de campo, ¿no es cierto?, en donde hay experiencias reales, ¿no es cierto?, no es nada, digamos, como creado a la imaginación, sino son cuestiones que están sucediendo y que suceden en el día a día y que ustedes lo van a poder ver plasmado acá en el material. Ya vamos a la primera parte de todo lo que fue, ¿no es cierto?, práctica,
tenía más que ver, bueno, con todo lo que es la interdisciplina, lo que ustedes estuvieron viendo, ¿no es cierto? Habíamos hecho, creo que en la última clase, el campo, el psicopedagogo, el rol del psicopedagogo y demás, y en este caso ya vamos a adentrarnos un poco más lo que es la práctica, ¿no es cierto? Bien, yo voy a intentar compartirles ahora, no sé por qué no estoy pudiendo, espérenme, ténganme paciencia. Eh, Quizás lo tenga que compartir ya en lo que es el aula, chicos. A ver, espérenme un momentito, por favor. No, no le puedo compartir. Bueno, si ustedes tienen un apunte para ir anotando, mejor, entonces, y aunque después yo les suba en la plataforma, van a tener de igual manera ustedes su apunte, ¿sí? Yo les había armado un cuadro que se llama, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la intervención psicopedagógica, lo primero, ¿no es cierto?, es el motivo de consulta, ¿sí? Que la misma palabra lo dice. ¿Cuál es el motivo de la consulta que nos trae, ¿no es cierto?, al espacio donde nosotros estamos? Vuelvo a repetir, ejemplo, en la escuela, en el consultorio, o, ¿cierto?, en cualquier espacio que ustedes estén trabajando, ¿sí? Bien. Dentro del motivo de consulta, ¿qué es lo que tenemos? Lo que nos trae, ¿no es cierto? Podemos poner de ejemplo la mamá, el papá, un referente educativo, un tutor. Bien. Eh, Dentro de este motivo de consulta pueden, ¿no es cierto? Allí nosotros tenemos que analizar cuál es, ¿no es cierto?, un análisis desde lo manifiesto o de lo latente. ¿Qué significa? Lo manifiesto es lo que esta mamá o este papá nos dice, ¿sí? ¿Qué es lo que cree que necesita este niño atender? ¿Sí? Y el otro tipo de análisis que nosotros debemos descifrar es el latente, que en el material habla desde el psicoanálisis, el aporte que nosotros nos da, ¿no es cierto?, en lo que es nuestro rol psicopedagógico. ¿No? Bien, me pueden escribir. Sí, sí, es porque incluso yo pensé que hoy no íbamos a poder dar la clase porque se me cortaba a mí, pero bueno. ¿Estás grabando, Agustín? Sí. Bien. Bueno. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos dentro de la intervención, la entrevista, el motivo de consulta, tenemos el análisis manifiesto, que es lo que nos dice, ¿sí?, lo que nos trae, y el latente, que es lo que nosotros, obviamente, lo debemos descifrar a través de la escucha, ¿sí? Bien. Después vamos a aprender lo que es hacer un genograma, ¿sí? Un genograma en donde nosotros, de manera general, nos vamos a situar, ¿no es cierto?, visualmente lo que trae este niño y lo que lo circunda a este niño en cuanto a la familia.
con quién vive y todo lo que tenga que ver con su historia familiar, ¿sí? Es una pena que no las pueda compartir porque yo les traje ejemplos, pero bueno, les pido disculpas porque no es lo mismo que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Esto que les estoy comentando. Pero bueno, si ustedes toman apuntes, una vez que ustedes lo tengan al material, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Bien. Cuando yo Eso que querés compartir, creo que eso que querés compartir no sí, está ya todavía en está el en el aula, aula. Lo había subido al aula. Exactamente, sí. está dentro de ese material. Pero no tengo idea por qué no estoy pudiendo compartir, chicos. Y porque yo lo No descargué, es si el que querés recién trato de mostré, ¿verdad? compartir yo, No es intervención. por eso te Bueno, pues si pregunto. podés mejor, Y voy a intentar a ver mientras vos hablas, lo dale, comparto yo dale, a ver. dale, dale, dale. Bien, por favor. Nunca, siempre les puedo compartir, no sé por qué ahora no subió, pero es internet también que está súper, súper lento hoy y puede ser que esto es lo que está, lo que le puedo compartir. Bien. ¿Hay algún docente acá en la clase de Yo hoy? soy, yo soy auxiliar Ah, docente, pero soy vos docente. sos docente, bien, buenísimo. Bien. ¿Te pasó alguna vez esto? Algún tipo de por parte de algún tutor, una mamá, un papá? ¿Esto qué, Rufina? Esto de que lo que estoy hablando, el motivo de consulta, que quizás se acerca a vos por alguna situación en particular. Sí, sí, y de violencia, sobre todo, sí, también de abandono, Buenísimo, de abuso. En las dos genial, escuelas que bien. trabajo son bastante periféricas y si bien en este momento hago trabajo administrativo en ambas, trabajé 11 años en una escuela nocturna donde hay, Me habías donde no comentado. sé, Sí, sí. a lo mejor se ve más, a lo mejor se ve más, no quiere decir que pase más que en otras escuelas, pero No, sí por se ve más. supuesto. Y también Claro, teníamos sí. muchas alumnas madres y en pareja, donde la Sí, violencia era del cónyuge, no de la mamá o del papá. bien. Bueno, entonces, justamente por esto, qué sé yo, cuando yo hablaba de violencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver justamente con cuántos tipos de violencias hay. Vos ahora, por ejemplo, dijiste, eh, nombraste un abandono, que también es un tipo de violencia, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que intensificar, ¿sí? Cuando hablamos de matriz de aprendizaje, cómo, ¿no es cierto?, esta matriz interjuega en este tipo de contexto que hay. Quizás eh, yo podría comenzar hablándole de problemas de aprendizaje, desde lo genético, desde lo biológico y demás, pero me pareció, ¿no es cierto?, llevarlo más a lo que nos pasa cotidianamente, creo que a todos en diferentes contextos, desde la intervención, ¿no es cierto?, psicopedagógica. Así que bueno, genial. Bueno, si ustedes me esperan un momentito, yo voy a subirlo al aula para mostrarle la anamnesis.
A ver, ahí está. Bueno, me dicen si lo pueden ver. Se se ve medio, llama anamnesis medio borrosito, pero se modelo. ve. No me digas, espera, voy a ver si lo puedo agrandar. Sería bueno. O se está cargando. ¿El resto cómo lo ve? Bueno, buenísimo. Bien, bien. Bueno, Bueno, este formatito nosotros más o menos manejamos en la Escuela de Formación Profesional número 7, cuando hacemos las entrevistas a los alumnos cada vez que lo vamos a sí. inscribir. Ah, bien. Lo que hacen es un estilo Sí, de... sí. Sí, sí. Bien. Diego, ¿y vos sos docente? Sí, sí, de la FP7. Bien. Bueno, como bien se titula este documento, este es un modelo de anamnesis, ¿sí? ¿Por qué anamnesis? Anamnesis se refiere a todo lo de esta persona. Yo, ¿por qué les propongo como modelo? Porque ustedes después lo que van a hacer, van a ir armando, modificando y viendo de acuerdo a la lectura, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? No es una entrevista cerrada en donde tiene que haber si bien tiene que haber un orden, pero va a depender también de dónde ustedes están abordando, ¿no es cierto?, su trabajo. Por ejemplo, acá tenemos, en primer lugar, la identificación del estudiante. ¿Sí? Identificación, dice, me faltó la I. Bueno, identificación del estudiante, dice. Sus datos personales, ¿sí? Después tenemos identificación del entrevistado, qué relación tiene, porque no siempre es la madre o el padre, ¿sí? Y acá hay dos cuadraditos, ¿no es cierto?, en donde dice fecha entrevista y fecha entrevista. ¿Por qué? Porque puede sucede y sucedió en una escuela, un niño donde los padres estaban separados, no había con ellos, entonces vino en una fecha determinada la madre, en otra fecha determinada el padre, esto también puede ocurrir. Entonces ustedes, si tienen ya armado un modelo de anamnesia de entrevista de esta manera, lo va a llevar quizás a la organización, ¿no es cierto? Que parece algo quizás no tan importante, pero déjenme decirle que lo es, más aún si tienen, ¿no es cierto?, mucha demanda en el lugar donde están trabajando. Bien. En cuarto lugar, tenemos la definición del problema o situación que motiva la entrevista. Acá yo me quiero detener porque acá ya estamos hablando de un motivo de consulta, y ustedes después vamos a ir viendo si ustedes, este motivo de consulta, ustedes lo pondrían después de los datos personales de este niño, antes de todos sus datos personales, cómo va a ser la interacción que tengan ustedes, ¿no es cierto?, con esta mamá o este papá. Hasta ahora vemos identificación de los entrevistadores nomás, no la pantalla que A estás ver, presentando. la pantalla. ¿La abajo decís? O subirla, mejor dicho. Bueno, no sé cómo uno está acostumbrado. Hasta el punto número Claro, porque vemos al 3. Hasta el punto La 3 del punto 3 vemos. nomás. documento, profe. A ver, ahí. No. Vemos hasta el punto 3 nada más. Para abajo no vemos nada.
Bien, bueno, y después 4 lo ven o no, No, el 4 por lo menos yo no veo. ahí, No vemos el 4. Abajo. no, a ver si No. ahí ven, No, 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 no. no, porque yo lo que estaba haciendo ahora lo estaba bajando, porque Bueno, no importa si no, profe. qué lástima, ¿eh? A ver, bueno, a ver, voy a disminuir un poquito, a ver, ahí, Puede disminuir el zoom también, profe. bien, bueno, Sí, nosotros tocamos Cairo, no podemos agrandar y ver lo que dice. A mí me da la, a mí me claro, da no la sé opción si a de la los pantalla demás le así. dará la opción, bueno. Bueno, voy a prever estas cuestiones la primera vez que me pasa igual, siempre se puede, porque es importante que lo puedan visualizar mientras que doy la clase. Bueno, quedamos entonces en el motivo de consulta, ¿sí? Yo lo puse en el punto 4, pero ustedes, como les decía, van a poder, ¿no es cierto?, analizar si cuando ustedes hagan su propia anamnesis, su propia entrevista, ustedes, según, ¿no es cierto?, también el material biográfico, van a saber dónde van a colocar, ¿no es cierto?, este ítem que es súper importante. Porque muchas veces resulta que quizás en la entrevista, cuando les va a pasar en diferentes situaciones, les va a ser de acuerdo, ¿no es cierto?, también a esta mamá o a este papá, cómo comienza a hablar, mucho a que uno, ¿no es cierto?, a que uno comience, ¿no es cierto?, a interactuar en la conversación y demás, y entonces va a depender también de esto para que ustedes puedan armar, ¿no es cierto?, lo que va a ser la anamnesis. En este caso, siempre hablando cuando tengan un encuentro con el tutor, ¿sí? No en este caso con el niño o el adolescente, que también eso vamos a ir viendo. Bueno, después tenemos todo lo que es el eje médico, que lo vamos a ver en introducción, ¿sí? Tiene al día, toda una luz que podamos nosotros tener en cuenta, es un dato relevante, ¿sí? También lo vamos después a autodirigir eso al genograma. El sueño, ¿sí? Si tiene hábitos, cómo son estos hábitos de alimentación, los hábitos de sueño. Después tenemos todo lo que tenga que ver con los antecedentes familiares, ¿sí? Con con quién queda a cargo cuando no está el referente en el hogar. Pues ya nos vamos a todo lo que son los antecedentes escolares, ¿sí? Ustedes lo van a poder ver bien tranquilos. Empieza, ¿no es cierto?, comienza a qué edad inició la escuela, cambios, cómo fue la actitud de la familia frente a alguna situación en particular, si es que la hubo, ¿sí?
Y acá quiero eh, permitir también, ¿no es cierto?, hacer un análisis de cómo ve esta mamá o este papá a este niño en su desarrollo, si sabe responder ciertas preguntas como ser, a qué hora comenzó, eh, a qué edad comenzó a caminar, cuáles fueron sus primeras palabras, si hay una dificultad de lenguaje, ¿no es cierto?, en esta área, nos invita un análisis ejecutivo para poder después comenzar un encuadre abajo, ¿sí? Con el niño, ¿no es cierto? Esto es para comenzar a hablar, ¿no es cierto?, de lo que es la intervención, como primera entrevista. Después, las entrevistas ya hay entrevistas para niños, para adolescentes, también vamos a ir bien, ¿sí? Los padres, torna más en una conversación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá? Estamos abordando en esta segunda etapa. No lo veo a nadie. Bien. No, profe. No, por ahora no, profe, estamos escuchando atentamente. Bueno, ¿entendieron bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna consulta hasta ahora? En la plataforma, yo ahora les voy a brindar entonces esta anamnesis. Si es que no se subió, voy a garantizar de que suba, porque por ahí internet me juega una mala pasada. Y la lectura de los capítulos que vamos a ir leyendo, ¿sí? Entonces vamos a ir armando por clase una especie de, ¿no es cierto?, de interacción para que ustedes también puedan, ¿no?, si es muy importante, ¿sí?, para que en la próxima tercer clase podamos hacer algo más interactivo, que puedan trabajar, ¿no es cierto?, puedan presentar algo, ¿no es cierto?, de manera virtual, de a grupo, ¿sí?, que esa es la idea, ¿sí?, para que ustedes mismos también se puedan nutrir, puedan escuchar al compañero con todo lo que tenga que ver con sus experiencias, sean o no docentes, estén o no en la práctica, ¿sí? Bien. ¿Qué les parece? Están muy callados hoy. Los martes están más activos. Eh, sí, estaría bueno eso de los grupos y de intercambiar opiniones y charlar, escuchar distintas opiniones, ¿no es cierto?, de distintas prácticas de los compañeros, porque así nos Sí, acostumbramos también y nos empezamos a conocer un poquito más. Va a hacer que podamos por supuesto. Y qué mejor, yo decía, ¿no? Claro, quizás de la experiencia, por ejemplo, Daniela, que tiene una experiencia tremenda, Diego, ¿no es cierto?, que están ahí en constante, ¿no es cierto?, interacción con las con otras personas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo que venimos hablando. Los nombro, bueno, porque es lo que aportaron, pero creo que se puede generar desde la experiencia de cada uno, ¿no es cierto?, comparando con la teoría, llevándolo a la práctica, me parece que es también un aprendizaje que ustedes lo que tienen que tener, ¿no?, que sea significativo, que se apropien de eso y que
lo puedan llevar a cabo el año que viene. Ustedes estarían ya en segundo año, estarían ya con práctica 2, ¿sí? Entonces es importante que esta segunda etapa, digamos, podamos intensificar los contenidos y los conceptos, digamos, más importantes, ¿sí? Es lo que me interesa en realidad y lo que ustedes le tienen que ser útil. Así que bueno, recién se unieron algunos compañeros, así que bueno, Agustín, te agradezco que puedas grabar la clase para aquellos que no están, y yo ya le estoy brindando esto entonces en la plataforma para que ustedes vayan viendo, y le voy a dejar ahí la lectura que quiero que por favor lo lean para poder verlas en la próxima clase, ¿sí? Bien, bien, profesora. Muchas gracias, No, por profesora. favor, a Gracias. ustedes. Gracias porque me uní, disculpe la hora, No, por pero favor, muchas gracias, Agustín, también. exactamente, Agustín. Ahí está ausente Agustín. Bueno, buenas noches entonces. Hasta aquí Buenas llegamos noches. entonces. Buenas noches, profesora. Gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Hasta aquí llegamos, Agustín. Gracias, Agustín. Bueno, sí, dentro de un rato paso. Gracias, Agustín. Hasta luego, buenas noches, buen fin de semana. Dale. Hasta luego. Igualmente.